Welcome to my channel. Mi difunto esposo compró una casa para que viviéramos nuestra vejez en paz uno al lado del otro. Pero cuando él falleció, mi propia hija apareció con su marido diciendo, «Salga de aquí. Todo esto es mío. Considérelo como mi herencia». La miré a los ojos y me quedé callada, pero esa misma noche, ella aprendió la peor lección de su vida. Me llamo Celina. Tengo 68 años y acabo de enterrar al amor de mi vida. Pablo era todo para mí. Llevábamos 42 años juntos construyendo sueños, superando tormentas, amándonos incluso cuando la distancia nos separaba. Él trabajó 20 años en el extranjero para darnos una vida mejor. 20 años en los que yo crié sola a nuestra hija Gisele. 20 años en los que me partí en 1000 pedazos siendo madre y padre al mismo tiempo. Cuando Pablo finalmente regresó, compramos esta casa. Una casa preciosa con jardín, 3 habitaciones, una cocina amplia. Él me decía que era nuestro refugio para envejecer juntos, uno al lado del otro. Me prometía que aquí pasaríamos nuestros últimos días felices. Yo le creí con cada fibra de mi ser. Pero Pablo enfermó. Cáncer de páncreas. En 6 meses pasó de ser un hombre fuerte a una sombra frágil. Yo lo cuidé cada segundo. Le di sus medicinas, lo bañé, lo alimenté cuando el dolor era insoportable. Gisele vino a visitarlo 2 veces en 6 meses. Siempre con prisa, siempre con excusas. Siempre acompañada de Diego, su esposo, un hombre de sonrisa falsa y ojos calculadores. El funeral fue ayer. Volví a casa agotada, con el corazón hecho añicos. Solo quería acostarme en la cama que había compartido con Pablo y llorar en paz. Pero cuando llegué, el carro de Gisele estaba estacionado frente a la casa. Y había un camión de mudanza. Entré confundida. Gisele estaba en la sala con Diego. Tenían cajas en las manos, revisando los muebles, los cuadros, los adornos. Como si estuvieran haciendo inventario. Como si Pablo no hubiera muerto hace apenas 24 horas. Gisele, ¿qué están haciendo? Ella ni siquiera me miró. Organizando. Hay mucho que hacer. ¿Organizar qué? Diego dejó una caja en el suelo. Celina, es mejor que te sientes. Tenemos que hablar de cosas importantes. No quiero hablar ahora. Acabo de enterrar a mi esposo. Lamentablemente no podemos esperar, dijo Gisele secamente. Esta casa, los bienes de papá, todo tiene que resolverse rápido. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Resolverse? Gisele, tu padre acaba de morir. Lo sé, mamá. Pero hemos estado revisando la situación financiera y necesitamos actuar. Papá dejó deudas. El tratamiento médico costó una fortuna. Yo me haré cargo. Esta es mi casa. Diego soltó una risa. ¿Con qué dinero vas a mantener esta casa, Celina? ¿Tienes algún ingreso? ¿Pensión? ¿Ahorros? Tengo lo que Pablo me dejó. Técnicamente, intervino Gisele, esta casa es parte de la herencia. Y yo soy la única hija. La mitad me corresponde. Tu padre compró esta casa para que yo viviera aquí. Él ya no está. Y tú no puedes mantener una casa de este tamaño sola. No tiene sentido. ¿No tiene sentido? Esta es mi casa. Diego se acercó. Tienes que ser realista. Esta casa vale dinero. Si la vendemos, dividimos las ganancias. Tú rentas algo más pequeño, algo acorde a tu situación. Mi situación es que acabo de quedarme viuda. Por eso estamos aquí, dijo Gisele. Para ayudarte a tomar decisiones inteligentes. No necesito su ayuda. Necesito que se vayan. El rostro de Gisele se endureció. No vamos a irnos. Esta casa va a venderse. Con tu cooperación o sin ella. No pueden hacer eso. Esta casa está a mi nombre. Diego y Gisele intercambiaron una mirada que me heló la sangre. Eso lo veremos, dijo Diego. Tenemos un abogado revisando los documentos. Vamos a encontrar la forma. ¿Así llaman a robarme mi casa? No estamos robando nada, respondió Gisele. Estamos reclamando lo que nos corresponde. Papá trabajó toda su vida. Yo también tengo derecho. Tuviste todo. Universidad, carro, enganche de tu departamento. ¿Qué más quieres? Quiero lo que me corresponde legalmente.
Me dejé caer en el sofá. Ya no podía más. Tu padre ni siquiera está frío en su tumba. No estoy peleando, mamá. Estoy siendo práctica. Alguien tiene que serlo. Diego se sentó demasiado cerca. Te damos unos días para pensarlo. Pero la decisión ya está tomada. Esta casa se vende. Puedes hacerlo fácil o difícil. Tú decides. Váyanse de mi casa. Es nuestra casa, corrigió Gisele. Acostúmbrate a la idea. Al día siguiente volvieron. Tocaron la puerta a las 8 de la mañana. Yo apenas había dormido, con los ojos hinchados de tanto llorar. Abrí y ahí estaban. Con más cajas, con un tasador de propiedades. Buenos días, mamá. Te presentamos al señor Méndez. Va a evaluar la casa. ¿Evaluar? No han perdido tiempo. El tiempo es dinero, Celina, dijo Diego entrando sin permiso. El tasador comenzó a recorrer la casa, tomando fotos, midiendo espacios, haciendo anotaciones. Gisele lo seguía como si fuera la dueña. Diego revisaba papeles en la mesa del comedor. Esta propiedad puede venderse en $300,000 fácilmente, dijo el tasador. Está en excelente ubicación. Perfecto, respondió Gisele. Eso nos da 150,000 a cada una. Yo no voy a vender. Mamá, no seas terca. $150,000 es mucho dinero. Puedes rentar algo bonito y te sobra para vivir años. No quiero rentar. Quiero mi casa. Diego cerró la carpeta que tenía en las manos. Celina, seamos honestos. Tú no tienes cómo mantener esto. No trabajas, no tienes pensión, no tienes nada. ¿De qué vas a vivir? Pablo me dejó ahorros. ¿Cuánto? $10,000? ¿20,000? Eso se acaba en un año con los gastos de esta casa. Eso no es su problema. Sí es nuestro problema, dijo Gisele alzando la voz. Porque cuando se te acabe el dinero, vas a venir a pedirnos ayuda. Y no vamos a poder dártela porque Diego y yo también tenemos gastos. Nunca les he pedido nada. Pero lo harás. Y preferimos resolver esto ahora que esperar a que te quedes en la calle. El tasador se aclaró la garganta. Incómodo. Bueno, yo ya terminé. Les envío el reporte completo mañana. Cuando se fue, Gisele se plantó frente a mí. Escúchame bien, mamá. Esto no es negociable. Vamos a vender esta casa. Si cooperas, todo será más fácil. Si no cooperas, buscaremos la forma legal de hacerlo de todas formas. Tú decides si quieres salir de esto con dignidad o peleando. ¿Dignidad? ¿Me hablas de dignidad cuando quieres echarme de mi propia casa? Te estoy ofreciendo una solución justa. Justo sería que respetaras la voluntad de tu padre. La voluntad de mi padre era que yo estuviera bien. Y para estar bien, necesito mi parte de la herencia. Diego se puso de pie. Celina, firma los papeles. Vende la casa. Toma tu dinero y busca algo más apropiado para ti. No compliques las cosas. Salgan de aquí. Volveremos mañana con el abogado, dijo Gisele. Y será mejor que para entonces hayas entrado en razón. Se fueron dejándome temblando de rabia e impotencia. Me senté en la cocina, mirando las paredes que Pablo y yo habíamos pintado juntos. Los platos que habíamos comprado juntos. La mesa donde habíamos desayunado 1000 mañanas. Todo estaba lleno de él. Y ahora querían arrebatármelo. Esa noche no pude dormir. Caminé por toda la casa tocando cada objeto, cada recuerdo. Me detuve frente a la fotografía de nuestra boda. Pablo sonreía con ese traje gris que tanto le gustaba. Yo llevaba un vestido sencillo de encaje blanco. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños. Nunca imaginamos que terminaríamos así, que nuestra hija intentaría destruir todo lo que habíamos construido. Abrí el cajón del escritorio de Pablo. Ahí estaban todos sus documentos importantes. Los guardaba en carpetas perfectamente organizadas. Siempre fue meticuloso con eso. Comencé a revisarlos uno por uno. Facturas, recibos, certificados. Y entonces encontré algo. Una carpeta gruesa con una etiqueta que decía, Casa, documentos legales. La abrí con manos temblorosas. Dentro había escrituras, comprobantes de pago, certificados.
Y una carta. Una carta escrita de puño y letra de Pablo, dirigida a mí. Comenzaba así: mi querida Celina, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte sola, pero quiero que sepas que pensé en todo para protegerte. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras seguía leyendo. Pablo había dejado todo perfectamente arreglado. La casa estaba completamente a mi nombre. Él la había puesto solo bajo mi nombre desde el principio. No había herencia que dividir. No había nada que Gisele pudiera reclamar. Además, había dejado instrucciones claras con el abogado. Si alguien intentaba quitarme la casa, había consecuencias legales inmediatas. Pero eso no era todo. Pablo también había dejado dinero. Una cantidad considerable en una cuenta de ahorros que solo yo podía tocar. Y una póliza de seguro de vida por $200,000. Todo a mi nombre. Todo para asegurar que yo estuviera bien. Cerré la carpeta y la abracé contra mi pecho. Pablo me había protegido incluso desde la tumba. Él sabía. De alguna forma, él sabía que esto podía pasar. Y se aseguró de que yo tuviera las armas necesarias para defenderme. A la mañana siguiente llegaron temprano. Eran las 9 cuando escuché los golpes en la puerta. Gisele, Diego y un hombre que no conocía. Un tipo de traje caro con un maletín de cuero. Buenos días, mamá. Él es el licenciado Ramírez. Nuestro abogado. El hombre me extendió la mano. Yo no la tomé. Señora Celina, encantado. Vengo a explicarle la situación legal de la propiedad. No hay nada que explicar. Esta casa es mía. Bueno, eso es precisamente lo que necesitamos aclarar, dijo acomodándose los lentes. Su esposo falleció sin testamento claro sobre la distribución de bienes. Eso significa que todo entra en proceso de sucesión. Mi esposo dejó todo muy claro. Diego soltó una risa burlona. Claro. Celina, no tienes idea de cómo funcionan estas cosas. Por eso trajimos al licenciado. El abogado sacó unos documentos de su maletín. Mire, señora. La ley establece que los bienes gananciales durante el matrimonio se dividen entre cónyuge e hijos. Esta casa se compró durante su matrimonio, por lo tanto es un bien ganancial. Esta casa está a mi nombre. Eso no importa, intervino Gisele. Si se compró durante el matrimonio, es de ambos. Y como hija única, me corresponde la mitad de lo que era de papá. Ustedes no saben de lo que hablan. Los que no saben son ustedes, dijo el licenciado con tono condescendiente. He revisado casos similares y créame, esto termina siempre de la misma forma. División equitativa de bienes. Diego se cruzó de brazos. Entonces, ¿qué va a hacer, Celina? ¿Vamos a tribunales y gastas lo poco que tienes en abogados? ¿O aceptas el acuerdo que te ofrecemos y todos salimos ganando? ¿Qué acuerdo? Gisele sonrió. Esa sonrisa falsa que había perfeccionado con los años. Muy simple. Vendes la casa, te quedas con $120,000. Yo me quedo con $180,000. Es justo considerando que yo soy más joven y tengo más gastos. ¿Justo? ¿Me quieres robar $60,000 y lo llamas justo? No es robo, mamá. Es compensación. Yo te cuidaré cuando seas más vieja. Necesito ese dinero extra para poder hacerlo. No necesito que me cuides. Necesito que me dejes en paz. El licenciado guardó sus papeles. Señora Celina, le recomiendo que lo piense bien. Si esto llega a tribunales, los costos legales pueden consumir gran parte del valor de la propiedad. Nadie sale ganando en esos casos. Excepto los abogados como usted. Yo solo intento ayudar a que esta familia resuelva sus problemas de forma civilizada. ¿Civilizada? Alcé la voz. ¿Llaman civilizado venir a mi casa el día después del funeral de mi esposo a exigirme que me vaya? Nadie te está exigiendo nada, dijo Gisele. Te estamos dando opciones. La única opción que quiero es que salgan de mi casa y no vuelvan. Diego dio un paso hacia mí. Su presencia era amenazante. Cuidado con lo que dices, Celina. Podemos hacer esto fácil o podemos hacer esto muy difícil para ti. Tú eliges. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Si no cooperas, podemos demostrar que no estás en condiciones de mantener esta propiedad, que no tienes capacidad económica,
¿Que necesitas ayuda? Estoy perfectamente bien. Sí. Gisele me miró de arriba abajo. ¿Por qué no lo pareces? Mira cómo estás vestida. Mira tu cabello. Ni siquiera te has bañado desde ayer. ¿Así piensas convencer a un juez de que puedes vivir sola? Sentí que las mejillas me ardían. Tenía razón. Me había quedado con la misma ropa del día anterior. No me había peinado. Apenas había comido. Pero era porque estaba de luto. Porque mi esposo acababa de morir. Estoy de luto. Estás descuidada, corrigió Diego. Y eso es exactamente lo que un juez verá. Una mujer mayor, sin recursos, sin capacidad para cuidar de sí misma. Será muy fácil argumentar que necesitas ir a una residencia de ancianos. ¿Una residencia? ¿Están locos? No estamos locos, dijo Gisele. Estamos siendo realistas. Si no vendes voluntariamente, buscaremos otras formas. Podemos solicitar una evaluación psicológica. Podemos argumentar que no estás en tus facultades mentales después de la muerte de papá. Yo estoy perfectamente cuerda. Eso lo determinará un médico. Y cuando determine que estás deprimida, inestable, incapaz de tomar decisiones racionales, el juez me dará la tutela. Y entonces yo decidiré qué hacer con esta casa. Me quedé sin aire. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija amenazándome con declararme incapaz. Mi propia hija dispuesta a encerrarme en un asilo para quedarse con mi casa. No pueden hacer eso. Claro que podemos, dijo el licenciado. Tengo experiencia en casos de tutela. Es un proceso sencillo cuando hay evidencia de que la persona no puede cuidar de sí misma. Yo puedo cuidar de mí misma. Las apariencias dicen lo contrario, insistió Gisele. Mira esta casa. Está desordenada. Hay platos sucios en la cocina. La ropa de papá sigue en el closet. No has limpiado nada. No has cocinado. Apenas has salido de la cama. Acabo de enterrar a mi esposo. Y eso es comprensible, dijo el abogado con falsa compasión. Por eso mismo, quizás no es el mejor momento para que tome decisiones importantes. Quizás necesita ayuda profesional. Diego sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos de la sala, de la cocina, del desorden que había dejado acumular en los últimos días. ¿Qué estás haciendo? Documentando. Por si necesitamos demostrar algo en el futuro. Sal de mi casa. No es tu casa, dijo Gisele. Es nuestra casa. Y tenemos derecho a estar aquí. No tienen ningún derecho. Tenemos todos los derechos. Somos familia. El licenciado cerró su maletín. Señora Celina, le voy a dejar mi tarjeta. Piénselo bien. Tiene una semana para decidir. Después de eso, iniciaremos los procedimientos legales correspondientes. Dejó la tarjeta sobre la mesa y salieron los tres. Gisele se detuvo en la puerta. Mamá, no tiene que ser así. Solo firma los papeles, vende la casa y todos seguimos con nuestras vidas. ¿Por qué complicar las cosas? Porque esta casa es lo único que me queda de tu padre. Papá ya no está. Y aferrarte a esta casa no lo va a traer de vuelta. Tienes que aprender a soltar. ¿Soltar? ¿Así le llamas a robarme? Le llamo ser práctica. Le llamo pensar en el futuro. Tu futuro, mi futuro. El dinero de esta casa nos serviría a las dos. A ti te serviría. A mí me dejaría sin hogar. No seas dramática. Con $120,000 puedes rentar algo lindo por años. No quiero rentar. Quiero mi casa. Gisele suspiró con exasperación. Eres imposible. Siempre has sido terca. Por eso papá se fue a trabajar lejos. Para escapar de ti. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Tu padre se fue para darnos una vida mejor. Para que tú pudieras estudiar. Para que tuvieras todo. Mi padre se fue porque no soportaba vivir contigo. Me lo dijo una vez cuando yo era adolescente. Dijo que te amaba pero que era sofocante. Eso es mentira. ¿Mentira? ¿Por qué crees que nunca regresó antes? Tuvo oportunidades de volver pero siempre encontraba excusas. Solo volvió cuando ya estaba viejo y enfermo. Cuando ya no tenía más opciones.
Basta, Gisele. Es la verdad. Y es hora de que la enfrentes. Papá no quería estar aquí. Y yo tampoco quiero seguir viniendo a verte. Dame mi dinero y dejemos de fingir que somos una familia feliz. Éramos una familia feliz. Éramos una mentira. Y ahora que papá no está, ya no tenemos que seguir fingiendo. Se fue dando un portazo. Diego la siguió. El abogado me miró con lástima antes de irse también. Me quedé de pie en medio de la sala, temblando. Las palabras de Gisele resonaban en mi cabeza. ¿Era verdad? ¿Pablo se había ido para escapar de mí? No, no podía ser verdad. Él me amaba. Me lo decía en cada carta que me enviaba desde el extranjero. Me lo decía cada vez que hablábamos por teléfono. Me lo dijo en su lecho de muerte. Subí a la habitación y saqué la caja donde guardaba todas las cartas de Pablo. Cientos de cartas escritas a lo largo de 20 años. Las leí una por una. Cada carta era una declaración de amor. Cada palabra era una promesa de que volvería. De que me extrañaba. De que contaba los días para estar juntos de nuevo. Gisele mentía. Mentía para herirme. Para debilitarme. Para que me rindiera y le diera lo que quería. Pero no iba a rendirme. No después de todo lo que había luchado. No después de todo lo que Pablo y yo habíamos construido. Esa tarde llamé al banco. Confirmé el estado de las cuentas que Pablo había dejado. $250,000 entre ahorros y el seguro de vida. Todo a mi nombre. Solo mío. Gisele no tenía idea de que ese dinero existía. Y no iba a saberlo. Luego llamé a un cerrajero. Cambié todas las cerraduras de la casa. Si Gisele quería entrar, tendría que tocar la puerta. Y yo decidiría si abría o no. Después me di un baño largo. Me arreglé el cabello. Me puse ropa limpia. Limpié toda la casa de arriba abajo. Guardé la ropa de Pablo en cajas. No porque quisiera olvidarlo, sino porque necesitaba espacio para pensar. Para planear. Al día siguiente llegaron de nuevo. Tocaron la puerta insistentemente. Yo los vi desde la ventana, pero no abrí. «Mamá, abre la puerta», gritaba Gisele. Diego intentó meter su llave, pero no funcionó. «¿Cambiaste las cerraduras?», gritó. «¿Estás loca?». Abrí la ventana del segundo piso. «Esta es mi casa. Y nadie entra sin mi permiso. Baja ahora mismo y abre esta puerta». «No. Voy a llamar a la policía». «Llama. Diles que estás intentando entrar por la fuerza a una propiedad que no es tuya». Gisele estaba roja de rabia. «Esto no va a quedar así. Te vas a arrepentir». «Ya me arrepiento. Me arrepiento de haberte dado todo. Me arrepiento de haberte malcriado. Me arrepiento de no haber visto antes quién eras realmente. Eres una vieja amargada. Y tú eres una hija ingrata. Ahora lárguense de mi propiedad antes de que yo llame a la policía». Se fueron gritando amenazas. Pero no volvieron ese día. Ni al siguiente. Pasó una semana en silencio. Durante esa semana de silencio, algo cambió dentro de mí. Ya no era la mujer destrozada que lloraba en el sofá. Ya no era la viuda indefensa que Gisele y Diego creían que podían manipular. Cada mañana me levantaba más fuerte, más decidida. Revisaba los documentos que Pablo me había dejado una y otra vez, memorizando cada detalle, cada cláusula, cada protección legal que él había puesto en su lugar. Mi esposo había sido más inteligente que todos ellos juntos, y ahora yo tenía que estar a la altura de su legado. Contraté a un abogado. No cualquier abogado, sino el mejor que pude encontrar. El licenciado Vargas tenía 30 años de experiencia en casos de herencia y propiedades. Cuando le mostré todos los documentos que Pablo había dejado, sonrió de una forma que me dio esperanza por primera vez en semanas. Me explicó que la casa estaba completamente protegida, que había sido registrada únicamente a mi nombre desde el momento de la compra, que Pablo había sido meticuloso al asegurarse de que ningún hijo, ningún familiar, ninguna persona pudiera reclamar un solo centavo de lo que era mío. Me dijo que Gisele y su abogado barato estaban mintiendo descaradamente, apostando a que yo era lo suficientemente ignorante como para creerles. Me dijo que las amenazas sobre tutela y evaluaciones psicológicas eran tácticas de intimidación sin ningún fundamento legal real. Me sentí aliviada, pero también furiosa.
furiosa porque mi propia hija había intentado aprovecharse de mi dolor y mi ignorancia. El licenciado Vargas me sugirió algo más. Me dijo que documentara todo, que grabara cada conversación, cada amenaza, cada intento de manipulación. Me enseñó a usar la grabadora de mi teléfono celular, algo que nunca había usado antes. Me dijo que personas como Giselle y Diego siempre terminaban cometiendo errores, diciendo cosas que no debían, revelando sus verdaderas intenciones. Solo tenía que ser paciente y esperar el momento correcto. No tuve que esperar mucho. Al 8º día, Giselle volvió. Esta vez llegó sola, sin Diego, sin el abogado. Tocó la puerta con suavidad, casi con timidez. Cuando abrí, tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Llevaba un ramo de flores en las manos y una expresión de arrepentimiento que habría convencido a cualquiera. Pero yo ya no era cualquiera. Me pidió perdón entre sollozos. Me dijo que había estado muy estresada, que la muerte de su padre la había afectado más de lo que quería admitir, que Diego la había presionado para actuar de esa forma porque ellos tenían problemas económicos graves. Me contó que habían invertido todo su dinero en un negocio que había fracasado, que debían $30,000 en tarjetas de crédito, que estaban a punto de perder su departamento. Me suplicó que la perdonara, que ella nunca había querido herirme, que solo estaba desesperada. Me abrazó llorando, diciéndome que yo era lo único que le quedaba ahora que papá se había ido, que no podía perderme a mí también. Yo la dejé hablar. La dejé actuar su papel de hija arrepentida. Y mientras lo hacía, mi teléfono en el bolsillo grababa cada palabra, cada mentira, cada manipulación. Porque sabía que esto no era real. Conocía a mi hija mejor de lo que ella creía. Sabía que detrás de esas lágrimas falsas había un plan, una estrategia nueva para conseguir lo que quería. Después de su actuación dramática, me preguntó si podíamos tomar un café y hablar como madre e hija, como lo hacíamos antes. Acepté. Preparé café en la cocina mientras ella se sentaba en la mesa, secándose las lágrimas con un pañuelo de papel. Me habló de su infancia, de los buenos momentos que habíamos compartido, de lo mucho que había extrañado a su padre durante todos esos años. Me dijo que ahora entendía mejor todo lo que yo había sacrificado por ella, que ahora que era adulta podía apreciar lo difícil que había sido criarte sola mientras Pablo estaba lejos. Sus palabras sonaban hermosas, emotivas, perfectamente ensayadas. Entonces cambió el tono. Me dijo que había estado pensando mucho en nuestra situación, que quizás había una solución que nos beneficiara a ambas sin necesidad de vender la casa. Me propuso que yo me quedara viviendo aquí, pero que pusiera la propiedad a nombre de ambas, como copropietarias. Así yo tendría la seguridad de vivir aquí hasta el día de mi muerte, y ella tendría la certeza de que eventualmente heredaría lo que le correspondía. Me dijo que era una solución justa, que así las dos ganábamos, que podíamos evitar abogados y peleas y gastos innecesarios. Me miró con esos ojos que había usado desde niña para conseguir lo que quería, esa mirada de niña inocente que yo siempre había encontrado imposible de rechazar. Le dije que lo pensaría, que necesitaba tiempo para considerar su propuesta. Ella insistió en que no había nada que pensar, que era la solución perfecta, que solo tenía que firmar unos papeles muy simples donde se agregaba su nombre a la escritura. Sacó los papeles de su bolso. Ya los traía preparados, ya los había mandado a hacer con un notario. Solo faltaba mi firma. Me presionó sutilmente, diciéndome que si realmente la amaba, si realmente quería que fuéramos una familia otra vez, firmaría en ese momento y todo volvería a estar bien entre nosotras. La miré fijamente y le dije que no iba a firmar nada sin que mi propio abogado revisara esos documentos primero. Su expresión cambió inmediatamente. La tristeza desapareció de sus ojos, reemplazada por algo frío y calculador. Me preguntó desde cuando yo tenía abogado, quién me había metido esas ideas en la cabeza, si alguien me estaba manipulando en contra de ella. Le respondí que nadie me manipulaba, que simplemente había decidido proteger lo que era mío, lo que tu padre había trabajado toda su vida para darme. Giselle se puso de pie bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Me dijo que yo estaba cometiendo un error enorme, que ella había venido con buenas intenciones y yo las estaba rechazando por desconfianza y amargura. Me acusó de no querer su felicidad, de ser egoísta, de aferrarme a una casa que era demasiado grande para mí solo por terquedad. Me dijo que yo no iba a vivir para siempre, que en unos años estaría muerta y entonces qué sentido tenía negarle ahora lo que de todas formas sería suyo después. Me dijo que estaba desperdiciando tiempo valioso,
que podríamos estar disfrutando de una buena relación, pero que yo prefería el conflicto. Le pedí que se fuera, que se llevara sus papeles falsos y sus lágrimas de cocodrilo, que no volviera a mi casa a menos que viniera dispuesta a tratarme con el respeto que merecía como su madre. Ella recogió sus cosas con movimientos bruscos, llenos de rabia contenida. Antes de irse, se volteó y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que yo me había quedado sola en la vida por mi propio carácter imposible, que papá había muerto probablemente aliviado de no tener que soportarme más, que ella había intentado ser buena conmigo pero que yo no merecía su bondad. Me dijo que a partir de ese momento me considerara sin hija, que no volvería a saber de ella, que cuando me estuviera muriendo sola en esta casa enorme no esperara que ella viniera a cuidarme. Cerró la puerta con tanta fuerza que los cuadros de la pared temblaron. Yo me quedé sentada en la cocina, con las manos temblando pero no de miedo. Temblaba de rabia. Rabia porque había criado a esa persona, había sacrificado años de mi vida por ella, había renunciado a tantas cosas para darle todo. Y así me pagaba. Con mentiras, manipulación, amenazas disfrazadas de preocupación. Saqué mi teléfono y detuve la grabación. Tenía más de 40 minutos de audio. 40 minutos donde Giselle admitía sus problemas económicos, donde intentaba manipularme emocionalmente, donde me presionaba para firmar documentos sin revisión legal, donde finalmente mostraba su verdadera cara llena de resentimiento y crueldad. Se lo envié inmediatamente al licenciado Vargas. Él me respondió una hora después diciéndome que era evidencia invaluable, que demostraba claramente el patrón de manipulación y las intenciones reales detrás de todas sus acciones. Los siguientes días fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Giselle no volvió, no llamó, no envió mensajes. Yo aproveché ese tiempo para arreglar mi vida. Fui al banco y transferí todo el dinero de las cuentas que Pablo había dejado a una nueva cuenta solo a mi nombre, con protecciones adicionales que el gerente me recomendó. Contraté a una contadora para que organizara mis finanzas y me explicara exactamente cuánto dinero tenía y cómo podía administrarlo para vivir cómodamente el resto de mi vida. La respuesta me sorprendió gratamente. Con $250,000 bien invertidos, podía vivir sin preocupaciones hasta los 90 años, incluso permitiéndome algunos lujos. También fui a una inmobiliaria, no para vender mi casa, sino para entender cuánto valía realmente. El agente me dijo que en el mercado actual podía venderse por $350,000, no los 300,000 que el tasador de Giselle había mencionado. $50,000 de diferencia que seguramente mi querida hija había planeado embolsarse sin que yo me diera cuenta. Cada día descubría una nueva capa de su traición, una nueva mentira, una nueva forma en que había intentado robarme. Comencé a salir más, a caminar por el vecindario, a visitar el parque donde Pablo y yo solíamos ir los domingos. Conocí a otras mujeres de mi edad, viudas como yo, que se reunían todas las tardes para tomar té y conversar. Me recibieron con los brazos abiertos, con historias similares de hijos ingratos y familias complicadas. Me di cuenta de que no estaba sola, de que mi situación no era única. Muchas de ellas habían pasado por lo mismo o peor. Y todas me dieron el mismo consejo: no cedas, no te dejes pisotear, protege lo que es tuyo porque nadie más lo hará. Una tarde, mientras tomaba té con mis nuevas amigas en el parque, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Era Diego. Su voz sonaba tensa, fingidamente amable, con ese tono que usan los vendedores cuando intentan convencerte de algo que no necesitas. Me dijo que necesitábamos hablar como adultos racionales, que toda esta situación se había salido de control por culpa de los malentendidos y las emociones desbordadas. Me propuso que nos reuniéramos en un café neutral, sin abogados, sin presiones, solo para encontrar una solución que funcionara para todos. Me aseguró que Giselle estaba muy arrepentida de cómo habían sucedido las cosas, que ella realmente me amaba, pero que el estrés la había hecho actuar de formas que no representaban su verdadero corazón. Le dije que lo pensaría y colgué. Inmediatamente llamé al licenciado Vargas para contarle. Él se rió con sarcasmo y me dijo que era exactamente lo que esperaba, que personas como ellos siempre intentaban una última jugada antes de rendirse o de escalar el conflicto. Me sugirió que aceptara la reunión pero que la grabara completamente, que los dejara hablar todo lo que quisieran, que no firmara absolutamente nada sin importar cuánto me presionaran. Me dijo que fuera acompañada de alguien, preferiblemente alguien que pudiera servir como testigo si la situación se ponía difícil. Llamé a Diego de vuelta y acepté reunirme con ellos.
Propuse un café cerca de mi casa, un lugar público donde yo me sentía segura. Llegué acompañada de Lorena, una de mis nuevas amigas del parque, una mujer de 65 años que había sido abogada antes de retirarse y que inmediatamente se ofreció a acompañarme cuando le conté mi situación. Ella se sentó en una mesa cercana, lo suficientemente lejos para darme privacidad, pero lo suficientemente cerca para intervenir si algo salía mal. Gisele y Diego llegaron puntuales. Ella lucía diferente, más cuidada que la última vez que la había visto. Llevaba un vestido elegante, maquillaje perfecto, el cabello arreglado en un peinado sofisticado. Diego vestía traje y corbata, como si vinieran de una reunión de negocios importante. Se sentaron frente a mí con sonrisas cordiales, como si los últimos meses de pesadilla no hubieran sucedido. Diego ordenó café para los tres sin siquiera preguntarme qué quería tomar, un pequeño gesto de control que no pasó desapercibido. La conversación comenzó con trivialidades. Me preguntaron cómo estaba, si había estado comiendo bien, si necesitaba ayuda con algo en la casa. Yo respondía con monosílabos, esperando que llegaran al punto real de la reunión. Finalmente, después de 15 minutos de teatro incómodo, Diego se aclaró la garganta y comenzó con su discurso preparado. Me dijo que habían estado reflexionando mucho sobre toda la situación, que se habían dado cuenta de que habían manejado las cosas mal desde el principio, que el dolor por la muerte de Pablo los había hecho actuar de formas que ahora lamentaban profundamente. Gisele tomó mi mano sobre la mesa, apretándola con una intensidad que pretendía transmitir sinceridad, pero que solo me transmitía desesperación. Me dijo con voz quebrada que había estado viendo a un terapeuta, que estaba trabajando en sus problemas emocionales, que finalmente entendía todo el daño que me había causado. Me pidió perdón con lágrimas en los ojos, lágrimas que esta vez parecían más reales que las anteriores, pero que yo ya no estaba dispuesta a creer. Me dijo que no quería perderme, que yo era lo único que le quedaba de familia, que la idea de estar peleadas le rompía el corazón cada noche. Diego continuó explicando que habían consultado con varios abogados y que todos les habían dicho lo mismo, que mi posición legal era sólida, que la casa era completamente mía, que ellos no tenían ningún derecho sobre ella. Me dijo que aceptaban esa realidad y que ya no iban a pelear por la propiedad. Me aseguró que habían venido en son de paz, con una propuesta completamente diferente que no involucraba vender la casa ni cambiar ningún documento de propiedad. Me pidió que los escuchara con mente abierta, que considerara su oferta antes de rechazarla automáticamente. La propuesta era simple en apariencia, pero retorcida en su esencia. Querían que yo les prestara $100,000. Me explicaron que habían encontrado una oportunidad de inversión increíble, un negocio que les daría retornos garantizados en 2 años. Me prometieron que me devolverían los 100,000 más 30,000 de intereses, una ganancia sustancial para mí. Me dijeron que era una forma de ayudarlos sin poner en riesgo mi casa, una forma de demostrar que todavía éramos familia, que todavía confiábamos los unos en los otros. Me aseguraron que tenían todo documentado, que firmaríamos contratos legales con un notario, que yo estaría completamente protegida. Les pregunté de dónde sacaban la idea de que yo tenía $100,000 para prestarles. Diego sonrió con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba y me dijo que ellos sabían que Pablo había sido un hombre previsor, que seguramente me había dejado ahorros además de la casa. Gisele añadió que no era necesario que les dijera cuánto dinero tenía exactamente, que solo necesitaban esa cantidad para salvar su situación financiera y comenzar de nuevo. Me rogó que los ayudara, que recordara todas las veces que ella me había necesitado cuando era niña y yo siempre había estado ahí para ella. Tomé un sorbo de mi café, que ya estaba frío, y los dejé continuar con su discurso ensayado. Diego sacó un folder con papeles, contratos ya preparados donde se estipulaban los términos del préstamo. Me mostró proyecciones financieras del supuesto negocio, gráficas coloridas que prometían ganancias exponenciales. Me habló de socios importantes, de oportunidades únicas que solo se presentan una vez en la vida. Gisele complementaba cada argumento de su esposo con súplicas emocionales, con promesas de que esta vez sería diferente, de que usarían ese dinero sabiamente, de que finalmente podrían estabilizarse y dejar de preocuparme. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que $100,000 era mucho dinero, que no podía tomar una decisión así de importante en una tarde de café. Diego insistió en que la oportunidad de inversión tenía fecha límite, que necesitaban el dinero en menos de una semana o perderían la oportunidad para siempre. Gisele me presionó diciéndome que si realmente los amaba, si realmente quería ayudarlos, no dudaría ni un segundo. Me recordó todo lo que ella había hecho por mí, aunque cuando le pedí que especificara exactamente qué había hecho,
se quedó en silencio. Les pregunté qué pasaría si el negocio fracasaba, si perdían todo el dinero y no podían devolverme nada. Diego me aseguró que eso era imposible, que el negocio era prácticamente a prueba de fallos, que tenían garantías y respaldos. Pero cuando le pedí que me mostrara esos supuestos respaldos, comenzó a ponerse nervioso, a hablar más rápido, a dar explicaciones cada vez más vagas. Giselle intervino diciendo que yo estaba siendo demasiado desconfiada, que era triste que no pudiera confiar en su propia hija, que esa desconfianza era exactamente lo que estaba destruyendo nuestra relación. Les dije claramente que no les iba a prestar ningún dinero, que había trabajado muy duro junto con Pablo para ahorrar cada centavo, que ese dinero era mi seguridad para el futuro, que no iba a arriesgarlo en negocios que no entendía con personas que habían demostrado repetidamente que no eran confiables. La expresión de Giselle cambió instantáneamente. La máscara de hija arrepentida cayó y apareció nuevamente la mujer fría y calculadora que había intentado robarme mi casa. Me dijo que yo era una egoísta, que tenía más dinero del que necesitaría en lo que me quedaba de vida y aún así me negaba a ayudar a mi propia hija. Me acusó de haberla traído al mundo solo para abandonarla emocionalmente, de haberla criado sin amor verdadero, de siempre haber puesto a Pablo por encima de ella. Me dijo que todo el dinero que yo tenía debería ser suyo porque ella había sufrido una infancia sin padre por culpa de las decisiones que Pablo y yo habíamos tomado. Me culpó por su situación financiera actual, diciendo que si yo le hubiera enseñado mejores valores en lugar de mimarla tanto, ella no estaría en esta posición desesperada. Diego se unió al ataque. Me dijo que yo estaba cometiendo un error que lamentaría, que ellos habían venido con buenas intenciones, pero que yo las estaba rechazando por mezquindad. Me amenazó sutilmente diciendo que personas mayores que viven solas son vulnerables, que muchas cosas malas pueden pasar, que sería una lástima que algo me sucediera y todo ese dinero que yo estaba guardando tan celosamente terminara en manos del gobierno en lugar de su propia familia. Me puse de pie. Les dije que esta conversación había terminado, que me retiraba antes de que dijeran algo de lo que realmente se arrepintieran. Giselle también se levantó, acercándose demasiado a mí, invadiendo mi espacio con agresividad. Me dijo con voz baja pero llena de veneno que yo me iba a morir sola y amargada, que cuando estuviera en mi lecho de muerte no habría nadie sosteniéndome la mano, que mi último pensamiento sería el arrepentimiento por haber destruido la relación con mi única hija por dinero. Lorena se acercó en ese momento, colocándose entre Giselle y yo. Le dijo a mi hija con voz firme que diera un paso atrás, que dejara de acosar a su madre, que su comportamiento era inaceptable. Giselle la miró con desprecio y le preguntó quién diablos era ella para meterse en asuntos familiares. Lorena se identificó como mi abogada, una pequeña mentira que dijo con tanta autoridad que Giselle y Diego se quedaron momentáneamente sin palabras. Les informó que toda la conversación había sido grabada, que sus amenazas habían sido documentadas, que si continuaban acosándome tomaríamos acciones legales inmediatas. Diego intentó quitarle importancia diciendo que no habían amenazado a nadie, que solo era una conversación entre familia. Lorena sacó su teléfono y comenzó a reproducir la grabación, específicamente la parte donde Diego mencionaba que cosas malas podían pasarme si vivía sola. La cara de Diego palideció cuando escuchó sus propias palabras reproducidas en voz alta en medio del café, con otras personas volteando a mirar qué estaba sucediendo. Salimos del café dejándolos sentados con sus contratos inútiles y sus planes deshechos. Lorena me acompañó de regreso a casa mientras yo intentaba calmar el temblor de mis manos. No era miedo lo que sentía, era una mezcla extraña de liberación y tristeza profunda. Liberación porque finalmente había visto con total claridad quién era mi hija realmente, sin ningún velo de esperanza o negación. Tristeza porque una parte de mí todavía recordaba a la niña pequeña que solía abrazarme y decirme que yo era la mejor mamá del mundo. Esa niña ya no existía, si es que alguna vez había existido realmente. Lorena se quedó conmigo esa tarde. Preparamos té y nos sentamos en la sala mientras ella revisaba todas las grabaciones que yo había acumulado durante las últimas semanas. Me explicó que tenía evidencia más que suficiente para obtener una orden de restricción si yo lo deseaba, que las amenazas veladas de Diego junto con el patrón de acoso documentado eran motivo suficiente para acción legal. Me preguntó si quería proceder con eso o si prefería esperar a ver qué hacían ellos a continuación. Le dije que quería esperar, que todavía tenía una pequeña esperanza de que dejaran de molestarme por voluntad propia, aunque ambas sabíamos que eso era improbable. Durante los siguientes días me dediqué a fortalecer mi posición. Contraté a una empresa de seguridad para instalar cámaras alrededor de mi casa, en la entrada, en el jardín, en la puerta trasera.
Si Gisele o Diego intentaban algo, quedaría grabado. También actualicé mi testamento con el licenciado Vargas, dejando todo muy claro sobre a quién iría mi herencia cuando yo muriera. Decidí que una parte significativa iría a organizaciones de caridad que ayudaban a mujeres mayores en situaciones de abuso familiar. Gisele recibiría exactamente $1, lo mínimo legal para demostrar que no la había olvidado, sino que conscientemente había decidido desheredarla. Pasaron 2 semanas más sin noticias de ellos. Comencé a creer que finalmente habían entendido el mensaje, que se habían dado por vencidos. Qué ingenua fui. Una tarde, mientras regresaba del supermercado, encontré a Diego esperándome en la entrada de mi casa. Estaba solo, sin Gisele. Su aspecto era diferente al de nuestro último encuentro. Se veía cansado, desaliñado, con ojeras profundas y barba de varios días. Me bloqueó el camino cuando intenté pasar, pero mantuvo las manos en los bolsillos en un intento de parecer no amenazante. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que Gisele no sabía que él estaba aquí, que esto era solo entre nosotros dos. Le respondí que no tenía nada que hablar con él, que se apartara de mi camino o llamaría a la policía. Él levantó las manos en gesto de rendición y dio un paso atrás, pero no se fue. Me suplicó que le diera solo 5 minutos, que me debía la verdad sobre todo lo que había estado sucediendo. Algo en su voz, una desesperación genuina que no había escuchado antes, me hizo dudar. Accedí a escucharlo, pero le advertí que tenía mi teléfono en la mano lista para marcar al 911 si intentaba algo. Lo que me contó me dejó helada. Me dijo que todo había sido idea suya desde el principio, que Gisela al principio no quería hacer nada de esto, pero que la había convencido, manipulado, presionado. Me explicó que tenían deudas mucho peores de lo que me habían dicho, que no eran $30,000 sino casi 120,000 entre préstamos, tarjetas de crédito y dinero que le debían a gente peligrosa. Me contó que había hecho inversiones estúpidas sin consultarle a Gisele, que había perdido todo el dinero de ambos en esquemas que resultaron ser fraudes. Me dijo que cuando Pablo murió, él vio una oportunidad de salir del agujero financiero y comenzó a llenarle la cabeza a Gisele con ideas sobre la herencia que supuestamente le correspondía. Me confesó que el abogado que habían traído a mi casa era un amigo suyo, no un abogado real, que los documentos que me habían mostrado eran falsos, diseñados para asustarme y hacerme creer que no tenía opciones. Me dijo que sabía que yo tenía dinero de Pablo, que había revisado discretamente algunos papeles una vez que estuvo en mi casa y vio estados de cuenta. Me admitió que el supuesto negocio del que me habían hablado en el café no existía, que solo querían el dinero para pagar sus deudas más urgentes. Me rogó que lo perdonara, que él era un hombre débil que había tomado decisiones terribles por pánico. Le pregunté por qué me estaba contando todo esto ahora, qué esperaba ganar con esta confesión tardía. Diego bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Me dijo que los acreedores ya no estaban dispuestos a esperar más, que le habían dado un ultimátum de 2 semanas o tomarían medidas severas. Me dijo que Gisele finalmente había descubierto toda la verdad sobre sus deudas secretas y que estaba considerando dejarlo. Me dijo que si ella lo dejaba, él lo perdería todo, que ella era lo único bueno en su vida y que no podía soportar la idea de perderla por su propia estupidez. Me pidió, con lágrimas reales rodando por sus mejillas, que le prestara el dinero directamente a él, sin que Gisele se enterara. Me prometió que me lo devolvería todo, que conseguiría un segundo trabajo, un tercer trabajo si era necesario, que dedicaría el resto de su vida a pagarme hasta el último centavo. Me suplicó que pensara en Gisele, que si yo realmente la amaba no dejaría que su matrimonio se destruyera por culpa de las deudas que él había creado. Me dijo que si yo lo ayudaba ahora, él se aseguraría de que Gisele nunca más me molestara, que la convencería de dejarme en paz, de respetar mis decisiones. Lo miré en silencio por un largo momento. Parte de mí sentía lástima por este hombre destrozado frente a mí, este hombre que había cavado su propia tumba financiera y ahora estaba desesperado por salir. Pero una parte más grande de mí, la parte que había madurado y fortalecido durante estas semanas de conflicto, solo sentía desprecio. Le dije que no le daría ni un solo centavo, que sus problemas eran consecuencia de sus propias acciones y que tendría que enfrentarlos como adulto. Le dije que él había arrastrado a mi hija a este desastre, que había convertido su codicia en el motor que destruyó nuestra relación. Le dije que no me importaba si Gisele lo dejaba o no, que esa era decisión de ella, pero que yo no iba a rescatarlo de las consecuencias de sus mentiras. Le advertí que si volvía a acercarse a mí, si intentaba contactarme de cualquier forma, entregaría todas las grabaciones que tenía la policía y lo denunciaría por acoso, amenazas y fraude.
Diego se derrumbó completamente. Se arrodilló en la entrada de mi casa suplicando, llorando sin control, aferrándose a mi brazo con desesperación. Me rogó una y otra vez que reconsiderara, que no lo dejara hundirse, que pensara en mi propia hija que sufriría las consecuencias. Tuve que amenazar seriamente con llamar a la policía para que finalmente me soltara y se alejara. Lo vi irse caminando con los hombros caídos, derrotado, destruido. Entré a mi casa y cerré la puerta con llave, dejé caer las bolsas del supermercado en el piso y me senté en las escaleras. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para esta situación. Solo me senté ahí, respirando profundo, procesando todo lo que acababa de escuchar. Si lo que Diego me había dicho era verdad, entonces Giselle había sido manipulada hasta cierto punto. Pero eso no la excusaba completamente. Ella había elegido creerle a él sobre mí. Ella había elegido amenazarme, insultarme, intentar despojarme de mi hogar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo lo que Diego me había confesado, preguntándome cuánto era verdad y cuánto era otra manipulación desesperada. A las 3 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Giselle. Su voz sonaba diferente, rota, vulnerable de una manera que no había escuchado en años. Me dijo que Diego había llegado a casa borracho, llorando, confesando todo lo que me había dicho y más. Me contó que ella no había sabido sobre las deudas reales hasta hace 2 días, que Diego le había estado mintiendo durante meses sobre la gravedad de su situación financiera. Me dijo que se sentía traicionada, usada, manipulada por el hombre en quien había confiado ciegamente. Me pidió perdón con una sinceridad que atravesó todas mis defensas. Me explicó que al principio ella realmente creía que tenía derecho a parte de la herencia, que Diego la había convencido de que yo estaba siendo egoísta al quedarme con todo. Me contó que cada vez que ella dudaba o quería retroceder, él la presionaba diciéndole que yo tenía más que suficiente dinero y que era mi deber como madre ayudarla. Me dijo que cuando finalmente descubrió la verdad completa sobre las deudas y las mentiras, se dio cuenta de que había destruido nuestra relación por un hombre que no valía la pena. Le pregunté qué esperaba de mí ahora, después de todo el daño que me había causado. Giselle guardó silencio por un momento largo antes de responder. Me dijo que no esperaba nada, que no me estaba pidiendo dinero ni ayuda ni siquiera perdón. Solo quería que supiera que finalmente entendía lo que había hecho, que había estado ciega y que ahora veía claramente el monstruo en el que se había convertido. Me dijo que iba a dejar a Diego, que ya había hablado con un abogado de divorcios, que no quería pasar ni un día más con alguien que la había usado para intentar robarle a su propia madre. Parte de mí quería creerle. Parte de mí quería correr hacia ella y abrazarla como cuando era niña y tenía pesadillas. Pero la parte más fuerte de mí, la que había aprendido a protegerse durante estos meses terribles, se mantuvo firme. Le dije que me alegraba que hubiera abierto los ojos respecto a Diego, pero que eso no borraba todo lo que ella había dicho y hecho. Le recordé cada insulto, cada amenaza, cada momento de crueldad. Le dije que no podía simplemente culpar todo a Diego cuando ella había sido participante activa en cada paso del camino. Giselle comenzó a llorar. Me suplicó que le diera una oportunidad de demostrarse, que le permitiera reconstruir nuestra relación poco a poco. Me prometió que nunca más me pediría dinero, que nunca más cuestionaría mis decisiones, que solo quería recuperar a su madre. Me dijo que estaba sola, asustada, sin saber qué hacer con su vida. Me recordó que era mi única hija, que a pesar de todo seguíamos siendo familia, que la sangre no se podía borrar. Le dije que necesitaba tiempo, que no podía tomar decisiones sobre nuestra relación en medio de la noche después de meses de guerra, que si ella realmente quería cambiar, tendría que demostrarlo con acciones, no con palabras dichas en un momento de desesperación. Le sugerí que buscara ayuda profesional, que trabajara en sus propios problemas antes de intentar arreglar lo nuestro. Le dije que me comunicaría con ella cuando estuviera lista, si es que alguna vez estaba lista. Giselle aceptó entre sollozos. Me dijo que entendía, que respetaría mi espacio, que esperaría todo el tiempo que fuera necesario. Colgamos, y yo me quedé mirando el teléfono en la oscuridad de mi habitación. No sabía si sentirme aliviada o más confundida. Había pasado semanas construyendo muros alrededor de mi corazón, convenciéndome de que mi hija estaba perdida para mí. Y ahora, con una sola llamada, esos muros se habían agrietado. Los días siguientes fueron extraños. Giselle no me contactó, respetando el espacio que le había pedido. Diego tampoco apareció más. A través de Lorena,
quien tenía contactos en varios círculos sociales, me enteré de que Giselle efectivamente había iniciado los trámites de divorcio. También supe que Diego había tenido que declararse en bancarrota, que había perdido su trabajo después de que sus problemas financieros se hicieron públicos. Parte de mí sentía una satisfacción oscura al saber que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Pasó un mes. Luego 2. Yo seguí con mi vida, disfrutando de mi casa, de mi independencia, de mis nuevas amistades. Viajé a la playa por una semana, algo que Pablo y yo siempre habíamos querido hacer, pero nunca tuvimos tiempo. Tomé clases de pintura en el centro comunitario. Comencé a hacer voluntariado en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica, compartiendo mi historia para ayudar a otras que estaban pasando por situaciones difíciles con sus familias. Una tarde, mientras regresaba del refugio, encontré un sobre en mi buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con la letra de Giselle. Dentro había una carta larga, escrita a mano. La leí sentada en mi porche, con el sol de la tarde calentando mi rostro. Giselle me contaba cómo había estado, los progresos que estaba haciendo en terapia, las cosas que estaba aprendiendo sobre sí misma. Me hablaba de su trabajo, de cómo estaba reconstruyendo su vida paso a paso. No me pedía nada. No me suplicaba perdón. Solo compartía su proceso conmigo, dejándome decidir si quería ser parte de él o no. Al final de la carta, había una nota breve que decía: papá me habría dicho que lo arreglara. Que no dejara que el orgullo destruyera lo único que realmente importa. Estoy intentándolo, mamá. A mi manera, estoy intentándolo. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi suéter. No estaba lista para responder todavía. Quizás nunca estaría lista. Pero por primera vez en meses, sentí algo diferente al enojo o al dolor cuando pensaba en mi hija. Sentí una pequeña chispa de algo que podría convertirse en esperanza, si yo se lo permitía. Pasaron 3 meses más antes de que decidiera responder a la carta de Giselle. Durante ese tiempo recibí 2 cartas más, cada una con el mismo tono reflexivo y humilde, sin exigencias ni manipulaciones. Simplemente me contaba su vida, sus avances en terapia, las lecciones que estaba aprendiendo sobre responsabilidad y consecuencias. En la tercera carta me confesó algo que me rompió el corazón de una manera diferente. Me contó que su terapeuta le había ayudado a recordar cosas de su infancia que había bloqueado, momentos en los que yo realmente había estado ahí para ella de maneras que ella había olvidado o minimizado. Me escribió sobre la vez que me quedé despierta toda la noche cuando tuvo neumonía a los 7 años, sobre cómo trabajé en 2 empleos durante un año para pagarle el viaje de graduación que tanto quería, sobre las innumerables veces que sacrifiqué mis propias necesidades por las suyas. Decidí que era momento de dar el primer paso hacia una posible reconciliación, pero lo haría a mi manera y en mis términos. Le envié una carta breve invitándola a tomar café en un lugar público, el mismo parque donde yo me reunía con mis amigas. Le dejé claro que esto no significaba que todo estaba perdonado, que apenas era el comienzo de una conversación larga y difícil. Le dije que si realmente quería reconstruir nuestra relación, tendría que tener paciencia y aceptar que las cosas nunca volverían a ser como antes. El día del encuentro llegué media hora antes. Necesitaba sentarme, respirar, prepararme mentalmente para ver a mi hija después de tanto tiempo. Cuando finalmente la vi caminando hacia mí, casi no la reconocí. Había perdido peso, no del tipo saludable, sino del tipo que viene del estrés y la preocupación constante. Su ropa era más sencilla, sin las marcas caras que solía usar. Su rostro lucía cansado, pero había algo diferente en sus ojos, una claridad que no había visto antes. Se sentó frente a mí sin intentar abrazarme, respetando el espacio físico y emocional que yo necesitaba. Me agradeció por aceptar verla, me dijo que no daba por sentado esta oportunidad. Durante la primera hora simplemente hablamos de cosas superficiales, tanteando el terreno, acostumbrándonos nuevamente a la presencia de la otra. Me contó que había conseguido un trabajo modesto en una librería, que estaba viviendo en un departamento pequeño que apenas podía pagar, que había vendido casi todas sus posesiones de lujo para cubrir algunas de las deudas que Diego había dejado a su nombre. Eventualmente la conversación se volvió más profunda. Le pregunté directamente qué había cambiado realmente, por qué debería creer que esta vez era diferente. Giselle no intentó darme respuestas fáciles o promesas vacías. Me dijo con honestidad brutal que no podía garantizarme que nunca volvería a decepcionarme, que era un ser humano imperfecto trabajando en sus problemas.
Me explicó que la terapia le había mostrado patrones de comportamiento que venían arrastrando desde la adolescencia, una tendencia a culpar a otros por sus fracasos, una incapacidad para aceptar responsabilidad por sus acciones. Me confesó que había sido mimada, que yo y Pablo le habíamos dado demasiado sin enseñarle el valor real de las cosas. Le dije que tenía razón en parte, que Pablo y yo habíamos cometido errores como padres, especialmente yo durante esos 20 años que lo crié sola. Le conté cómo había intentado compensar la ausencia de su padre dándole todo lo material que pedía, creyendo que eso llenaría el vacío. Le expliqué que mi mayor error no fue darle demasiado, sino no enseñarle a valorarlo, no mostrarle que detrás de cada regalo había sacrificio, trabajo, amor. Le dije que había fallado en prepararla para las dificultades reales de la vida, porque yo misma estaba tan ocupada sobreviviendo que no tuve tiempo de enseñarle a hacerlo. Gisele lloró entonces, no las lágrimas manipuladoras que había usado antes, sino lágrimas genuinas de dolor y arrepentimiento. Me dijo que finalmente entendía cuánto había sacrificado yo, cuánto me había costado cada cosa que ella había recibido con indiferencia. Me contó que su terapeuta le había pedido que hiciera una lista de todos los sacrificios que yo había hecho por ella a lo largo de su vida, y que cuando terminó la lista tenía 11 páginas escritas a mano. Me dijo que leer esa lista fue como despertar de un sueño egoísta de 35 años. Le pregunté sobre Diego, sobre cómo había terminado finalmente esa relación. Gisele tomó aire profundo antes de contarme. Me explicó que el proceso de divorcio había sido brutal, que Diego había intentado culparla de todo, que había esparcido mentiras sobre ella entre sus amigos comunes. Me dijo que había perdido casi todas sus amistades porque la gente había creído la versión de Diego antes que la suya. Me confesó que hubo momentos en los que consideró regresar con él simplemente porque estar sola era demasiado difícil, pero que su terapeuta la había ayudado a mantenerse firme. Le conté entonces sobre la confesión que Diego me había hecho meses atrás, sobre cómo había venido a rogarme dinero. Gisele se cubrió el rostro con las manos avergonzada. Me dijo que Diego le había contado una versión completamente diferente de ese encuentro, que le había dicho que yo lo había insultado y amenazado sin razón. Me agradeció por contarle la verdad, por no protegerla de la realidad de con quien había estado casada. Me dijo que eso era exactamente lo que necesitaba, honestidad cruda en lugar de mentiras piadosas. Hablamos durante 3 horas ese día. Al final, antes de despedirnos, Gisele me preguntó si algún día podría perdonarla completamente. Le respondí con honestidad que no lo sabía, que el perdón no era algo que pudiera forzar o apurar. Le dije que lo que ella me había hecho había dejado cicatrices profundas, que había momentos en los que todavía sentía el dolor de sus palabras como si acabara de escucharlas. Le expliqué que el perdón era un proceso, no un evento único, y que requeriría tiempo, paciencia y acciones consistentes de su parte. Gisele aceptó eso sin protestar. Me preguntó si podíamos vernos nuevamente, si podíamos intentar construir algo nuevo aunque fuera diferente de lo que teníamos antes. Le dije que sí, que podíamos intentarlo, pero establecí límites claros. Nos veríamos una vez al mes para empezar, siempre en lugares públicos, siempre con la comprensión de que cualquier mención de dinero o favores financieros terminaría inmediatamente nuestra relación. Gisele estuvo de acuerdo con todos mis términos sin discusión. Durante los meses siguientes mantuvimos ese ritmo. Una vez al mes nos reuníamos en el parque o en un café. Las conversaciones se volvieron gradualmente más fáciles, más naturales. Gisele nunca faltó a una cita, nunca llegó tarde, nunca intentó manipular las conversaciones hacia territorio incómodo. Me contaba sobre su progreso en terapia, sobre los libros que estaba leyendo en la librería donde trabajaba, sobre cómo estaba aprendiendo a vivir con menos y descubriendo que era más feliz así. Yo le contaba sobre mis clases de pintura, sobre mi trabajo voluntario en el refugio, sobre mis nuevas amistades. Le mostré fotos del viaje a la playa que había hecho, de las pinturas que había creado, de la vida plena que estaba construyendo sin ella. Creo que verme feliz e independiente fue importante para Gisele. Le demostró que yo no la necesitaba para estar completa, que había aprendido a florecer sola. Y extrañamente, eso pareció hacerla respetar más nuestra relación. Un día, casi 6 meses después de nuestro primer café, Gisele me sorprendió con algo inesperado. Me entregó un sobre y me pidió que lo abriera. Dentro había un cheque por $5,000. Me quedé mirándolo confundida, sin entender qué significaba. Gisele me explicó que había estado ahorrando cada centavo que podía de su salario modesto, que había trabajado turnos extra en la librería, que había tomado trabajos adicionales de transcripción en las noches.
Me dijo que ese dinero era para empezar a pagarme de vuelta, no por el dinero que yo nunca le presté, sino por todos los años que yo invertí en ella sin esperar nada a cambio. Le dije que no podía aceptarlo, que ella necesitaba ese dinero más que yo. Giselle insistió con una determinación que me recordó a la niña terca que alguna vez fue, pero esta vez usada para algo positivo. Me explicó que aceptar ese dinero era importante para ella, que era parte de su proceso de sanación, una forma de demostrar con acciones y no solo palabras que había cambiado. Me rogó que lo tomara, que le permitiera sentir que estaba haciendo algo real para reparar el daño. Tomé el cheque con manos temblorosas. Le dije que lo aceptaría pero con una condición, que lo depositaría en una cuenta de ahorro separada y que cuando ella realmente necesitara ayuda en el futuro, para algo importante y legítimo, ese dinero estaría ahí para ella. Giselle protestó diciendo que ese no era el punto, pero finalmente aceptó mi término. Nos abrazamos por primera vez en casi un año, y en ese abrazo sentí algo que había creído perdido para siempre, sentí a mi hija. Las cosas mejoraron gradualmente durante el año siguiente. Nuestras reuniones mensuales se volvieron quincenales, luego semanales. Giselle seguía trabajando duro, manteniéndose alejada de cualquier situación que pudiera llevarla de vuelta a sus viejos patrones. Me contó que había rechazado ofertas de hombres que querían salir con ella porque su terapeuta le había recomendado enfocarse en sanar completamente antes de involucrarse en una nueva relación. Me impresionó su disciplina, su compromiso real con cambiar su vida. Un día recibí una llamada inesperada del licenciado Vargas. Me informó que Diego había intentado demandarme, alegando que yo había interferido en su matrimonio y causado su divorcio con intenciones maliciosas. El abogado me explicó que la demanda era completamente absurda, sin ningún fundamento legal, que probablemente sería desestimada inmediatamente. Pero aún así tenía que responder formalmente y presentarme ante el juez para una audiencia preliminar. Me aseguró que no había nada de qué preocuparse, que teníamos todas las grabaciones y evidencia documentada de su comportamiento amenazante. Le conté a Giselle sobre la demanda en nuestra siguiente reunión. Esperaba que se molestara, que se pusiera a la defensiva sobre su exesposo. En cambio, se puso furiosa de una manera que me sorprendió gratamente. Me dijo que ella testificaría en mi favor si era necesario, que contaría toda la verdad sobre cómo Diego la había manipulado para atacarme, sobre todas las mentiras que él había construido. Me ofreció entregarle al licenciado Vargas documentos que ella había guardado, correos electrónicos y mensajes de texto donde Diego planeaba específicamente cómo manipularla para conseguir dinero de mí. La audiencia fue 3 semanas después. Giselle apareció ese día sin que yo se lo pidiera, vestida profesionalmente, con una carpeta llena de documentos organizados. Cuando Diego la vio en la sala del tribunal sentada a mi lado, su rostro palideció. Su propio abogado, un tipo barato que claramente había tomado el caso sin investigar apropiadamente, parecía cada vez más incómodo a medida que se desarrollaba la audiencia. El licenciado Vargas presentó todas nuestras evidencias de manera meticulosa y devastadora. Las grabaciones de las amenazas, los intentos de extorsión, las mentiras sobre documentos falsos. Cuando le tocó el turno a Giselle de testificar, ella no dudó ni un segundo. Contó con voz firme y clara cómo Diego la había manipulado, cómo le había mentido sobre el estado real de sus finanzas, cómo la había presionado constantemente para atacarme. Describió conversaciones específicas donde él planeaba tácticas de intimidación, donde diseñaba escenarios para hacerme sentir vulnerable y asustada. Diego intentó interrumpirla varias veces, gritando que ella estaba mintiendo, que se había puesto de mi lado por dinero. El juez lo calló secamente y le advirtió que otro estallido resultaría en cargos de desacato. Cuando finalmente Diego tuvo oportunidad de hablar en su propia defensa, se contradijo múltiples veces, cambió su historia, intentó culpar a todos excepto a sí mismo. Fue doloroso de presenciar, ver a un hombre destruirse completamente frente a una sala llena de gente. El juez no tardó ni 5 minutos en desestimar la demanda completamente. Pero fue más allá. Le advirtió a Diego que presentar demandas frívolas con intención maliciosa era un asunto serio, que podía enfrentar sanciones si continuaba acosándome legalmente. Le ordenó mantenerse alejado de mí y de Giselle, prohibiéndole contactarnos de cualquier forma. Diego salió de la sala arrastrando los pies, derrotado completamente, su último intento de obtener algo de nuestra familia aplastado públicamente. Después de la audiencia, Giselle y yo fuimos a almorzar. Por primera vez en más de un año, la invité a mi casa. Fue un momento significativo para ambas.
Ella no había estado en esa casa desde el día que me había gritado que me considerara sin hija. Cuando entramos, se quedó parada en la sala mirando alrededor con lágrimas en los ojos. Me dijo que recordaba cada esquina, cada mueble, todos los domingos que había pasado aquí con su padre antes de que él enfermara. Me confesó que durante los meses más oscuros de su conflicto conmigo, había soñado repetidamente con esta casa, con los recuerdos felices que había intentado destruir por codicia. Le mostré las fotografías que había enmarcado recientemente, imágenes de su infancia que había encontrado mientras organizaba las cosas de Pablo. Fotos de ella a los 5 años jugando en el jardín, a los 10 en su primera comunión con ese vestido blanco que tanto le había gustado, a los 15 en su graduación de secundaria con Pablo y yo a sus lados sonriendo orgullosos. Giselle tocó cada marco con reverencia, como si estuviera reconectando con una versión de sí misma que había olvidado existía. Me preguntó si alguna vez podría volver a ser parte de esta casa, no como dueña sino simplemente como hija visitando a su madre. Le dije que sí, que podía venir cuando quisiera siempre y cuando respetara que esta era mi espacio, mi santuario. Le expliqué que había trabajado duro para convertir esta casa en un lugar de paz después de todo el conflicto, que no toleraría drama ni negatividad dentro de estas paredes. Giselle aceptó mis términos sin discusión, agradecida simplemente por la oportunidad. Durante los meses siguientes, Giselle comenzó a visitarme regularmente. Al principio solo para tomar café los domingos por la tarde, luego para ayudarme con el jardín que yo había descuidado, eventualmente para cocinar juntas las recetas que Pablo solía amar. Fue extraño y hermoso al mismo tiempo, construir una nueva relación sobre los escombros de la anterior. No era la relación madre-hija tradicional que habíamos tenido antes, era algo diferente, más honesto, más equilibrado. Una tarde, mientras preparábamos la salsa de tomate que Pablo siempre pedía, Giselle me hizo una pregunta que había estado evitando. Me preguntó si yo había cambiado mi testamento, si ella seguía desheredada. Le respondí con honestidad que sí, que mi testamento actual dejaba la mayoría de mi patrimonio a organizaciones de caridad, con una porción pequeña reservada para ella. Le expliqué que no era un castigo sino una protección, una forma de asegurarme de que si algo me pasaba, ella no se vería abrumada por dinero que podría llevarla de vuelta a viejos patrones. Giselle no se molestó como yo medio esperaba. En cambio, me dijo que le parecía justo, que entendía mi razonamiento. Me confesó que su terapeuta le había ayudado a entender que gran parte de sus problemas venían de nunca haber tenido que trabajar realmente por nada, de siempre tener una red de seguridad que la protegía de las consecuencias. Me dijo que prefería ganarse mi confianza de vuelta lentamente, con acciones consistentes durante años si era necesario, que recibir una herencia grande que no había hecho nada para merecer. Le conté entonces sobre la cuenta de ahorros donde había depositado su cheque de $5,000, que había crecido a casi 8,000 con los intereses y algunas contribuciones adicionales que yo había hecho. Le expliqué que esa cuenta era suya, que podía acceder a ella cuando realmente la necesitara. Giselle se sorprendió y me preguntó por qué había estado añadiendo dinero a su cuenta. Le dije simplemente que porque ella había demostrado durante más de un año que estaba comprometida con su cambio, que se había ganado mi confianza gradualmente, y que yo quería apoyar ese progreso. Lloramos juntas esa tarde en la cocina. No eran lágrimas de tristeza sino de alivio, de sanación, de una conexión que habíamos creído perdida para siempre pero que estaba renaciendo lentamente. Giselle me abrazó y me susurró que sentía cada día del año pasado, cada palabra hiriente que había dicho, cada momento en que había elegido el dinero sobre nuestra relación. Me dijo que dedicaría el resto de su vida a demostrarme que valía la pena darle esta segunda oportunidad. Le dije que ya lo estaba haciendo. Que cada domingo que aparecía, cada vez que respetaba mis límites, cada decisión sabia que tomaba sobre su propia vida, ya estaba demostrándolo. Le recordé que el cambio real no sucede de la noche a la mañana, que es un proceso continuo de decisiones correctas repetidas una y otra vez hasta que se vuelve naturaleza. Le dije que estaba orgullosa de ella, algo que no había podido decir honestamente en años. Esa noche, después de que Giselle se fue, me senté en el porche con una taza de té mirando las estrellas. Pensé en Pablo, en cómo habría manejado él toda esta situación. Probablemente con más paciencia que yo, con su naturaleza tranquila y su capacidad de ver lo mejor en la gente. Pero también supe que él estaría orgulloso de cómo me había defendido, de cómo no había permitido que me despojaran de mi dignidad o mi hogar. Le hablé en voz alta a las estrellas, contándole sobre la audiencia, sobre la reconciliación lenta con Giselle, sobre cómo su legado no era solo la casa sino la fuerza que me había dado para protegerla.
Han pasado 2 años desde el funeral de Pablo. 2 años desde que mi hija intentó robarme mi casa y mi dignidad. 2 años de dolor, aprendizaje, pérdida y renacimiento. Esta casa que Pablo compró para nuestra vejez se ha convertido en algo más de lo que él imaginó. No es solo un refugio para mí, se ha transformado en un símbolo de resistencia, de la fuerza que no sabía que tenía hasta que me vi obligada a encontrarla. Giselle sigue viniendo todos los domingos sin falta. Hace 6 meses consiguió un ascenso en la librería, ahora es la gerente de la sucursal. Me cuenta con orgullo sobre los empleados que supervisa, sobre las decisiones que toma, sobre cómo está construyendo una carrera real basada en su propio esfuerzo. Ha ahorrado suficiente dinero para mudarse a un departamento mejor, uno con una habitación extra que decoró pensando en que yo pudiera quedarme cuando la visitara. Todavía no he dormido allí, pero aprecio el gesto, la forma en que está construyendo un espacio donde yo sea bienvenida. Su relación con el dinero ha cambiado completamente. Me sorprende cuando sale con cupones de descuento, cuando busca ofertas, cuando piensa 2 veces antes de hacer una compra. Me contó hace poco que cada vez que siente la tentación de gastar dinero que no necesita gastar, se pregunta cuántas horas tendría que trabajar para recuperarlo. Me dijo que esa perspectiva cambió todo para ella, que finalmente entiende el valor real del dinero porque ahora lo gana con su propio sudor. Yo también he cambiado. La mujer frágil y destrozada que lloraba en este sofá hace 2 años ya no existe. He descubierto una versión de mí misma que nunca conocí durante mi matrimonio, una mujer independiente que puede tomar decisiones difíciles, que puede defender sus límites sin culpa, que puede construir una vida plena sin depender emocionalmente de nadie. Amo esta versión de mí misma de una forma que nunca pensé posible. Mi trabajo voluntario en el refugio se ha expandido. Ahora coordino un programa completo para mujeres mayores que enfrentan abuso financiero de sus familias. Comparto mi historia abiertamente, sin vergüenza, porque he aprendido que mi experiencia puede ayudar a otras. He visto a docenas de mujeres encontrar su propia fuerza después de escuchar cómo encontré la mía. Cada vez que una de ellas me abraza llorando y me agradece por darle el valor de defenderse, siento que todo lo que pasé tuvo un propósito mayor. Lorena sigue siendo mi mejor amiga. Nos vemos casi todos los días. Tomamos té en mi jardín o caminamos por el parque. Me presentó a su hijo Daniel hace 1 año, un hombre de 70 años viudo como yo. Hemos salido a cenar algunas veces, vamos al cine ocasionalmente, compartimos conversaciones largas sobre nuestras vidas. No es romance, al menos no todavía, pero es compañía agradable. Pablo siempre me dijo que si algo le pasaba, no quería que me quedara sola y amargada el resto de mi vida. Creo que estaría contento de saber que estoy abierta a nuevas conexiones, nuevas posibilidades. El mes pasado hice algo que nunca imaginé hacer. Llamé a Giselle y le pedí que viniera a la casa para una conversación importante. Cuando llegó, lucía nerviosa como si pensara que había hecho algo malo y yo iba a alejarla nuevamente. La senté en la sala y le mostré documentos que había preparado con el licenciado Vargas. Había actualizado mi testamento nuevamente. Ahora Giselle heredará esta casa cuando yo muera, junto con la mitad de mis ahorros. La otra mitad todavía irá a las organizaciones de caridad que tanto significan para mí. Giselle se quedó en silencio mirando los papeles durante largo rato. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. Me preguntó por qué, después de todo lo que había pasado, yo estaba dispuesta a dejarle tanto. Le expliqué que durante estos 2 años ella había demostrado un cambio genuino y sostenido, que había probado que el dinero ya no la controlaba, que había aprendido a valorar las relaciones por encima de las posesiones. Le dije que confiaba en que si esta casa llegaba a ser suya algún día, la cuidaría con el respeto que merece, que honraría la memoria de su padre en estas paredes. Le dejé claro que esto no borraba el pasado, que las cicatrices de lo que ella hizo siempre estarían ahí de alguna forma. Pero también le dije que había aprendido algo importante durante estos años de conflicto y reconciliación. Había aprendido que las personas pueden cambiar si realmente quieren, que el arrepentimiento genuino se demuestra con acciones consistentes a lo largo del tiempo, que el perdón no significa olvidar sino elegir no dejar que el pasado envene el futuro. Giselle lloró abrazándome. Me agradeció no solo por la herencia sino por la segunda oportunidad, por no rendirme con ella incluso cuando habría sido más fácil cortar todos los lazos permanentemente. Me prometió que nunca olvidaría las lecciones aprendidas durante estos años difíciles, que si algún día esta casa fuera suya, la convertiría en un lugar donde otras mujeres pudieran encontrar refugio y fuerza como yo lo hice.
Hace una semana organizamos una pequeña ceremonia en el jardín. Plantamos un rosal en memoria de Pablo, un rosal amarillo que era su color favorito. Invité a mis amigas del parque, a Lorena y su hijo Daniel, a algunas de las mujeres del refugio que se han vuelto importantes en mi vida. Gisele preparó la comida, usando las recetas de Pablo que habíamos estado cocinando juntas durante meses. Fue una tarde hermosa llena de risas, historias, conexión humana genuina. Mientras observaba a Gisele sirviendo comida y conversando amablemente con mis amigas, sentí algo que no había sentido en años. Sentí esperanza real sobre nuestro futuro juntas. No la esperanza ingenua que tenía antes, cuando creía que el amor familiar era incondicional y eterno sin importar qué, sino una esperanza más madura, más realista, basada en evidencia concreta de cambio y crecimiento. Esa noche, después de que todos se fueron, Gisele se quedó ayudándome a limpiar. Trabajamos juntas en silencio cómodo, lavando platos, guardando sillas, barriendo el jardín. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me miró con una expresión que era mezcla de gratitud y determinación. Me dijo que sabía que nunca podría devolver completamente todo lo que me había quitado durante aquellos meses horribles, que algunas heridas eran demasiado profundas para sanar completamente. Pero me prometió que pasaría el resto de su vida intentándolo, siendo la hija que yo siempre merecí tener. Le respondí algo que había estado pensando durante semanas. Le dije que no necesitaba que pasara su vida compensándome, que esa no era una forma saludable de vivir para ninguna de las dos. Lo que necesitaba era que fuera la mejor versión de sí misma, que tomara las lecciones aprendidas y las usara para construir una vida de la que pudiera estar genuinamente orgullosa. Le dije que ese sería el mejor regalo que podría darme, verla florecer en la persona que estaba destinada a ser. Ahora, mientras escribo esto sentada en mi porche en una tarde tranquila, miro esta casa que casi pierdo, este hogar que Pablo construyó para nosotros con tanto amor y sacrificio. Las paredes han sido testigos de tanto dolor y tanta sanación. El jardín donde ahora crece el rosal amarillo ha visto lágrimas de traición y lágrimas de reconciliación. Esta casa es más que madera y cemento, es un testimonio vivo de resistencia, de la capacidad humana para sobrevivir a la traición y encontrar el camino de vuelta al amor. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de haber defendido lo que era mío con toda la ferocidad que encontré dentro de mí. No me arrepiento de haber puesto límites firmes incluso cuando significó alejar a mi propia hija. No me arrepiento de haber tomado el tiempo necesario para sanar antes de abrir mi corazón nuevamente. Y definitivamente no me arrepiento de haber dado una segunda oportunidad cuando esa oportunidad fue genuinamente ganada. La lección más importante que aprendí es esta. La bondad y el amor no deben practicarse a costa de la autodestrucción. Amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Ser madre no significa sacrificar tu dignidad en el altar del afecto familiar. Las relaciones saludables requieren respeto mutuo, límites claros, y la voluntad de ambas partes de trabajar por mantenerlas. Pablo me dejó esta casa como refugio, pero me dejó algo más valioso todavía. Me dejó la lección final que necesitaba aprender. Me enseñó con su ausencia que yo era más fuerte de lo que creía, más capaz de lo que imaginaba, más completa de lo que pensaba posible. Me mostró que el verdadero legado no es lo material que dejamos, sino la fortaleza que inspiramos en otros para defenderse y valorarse. Esta casa permanecerá en pie como símbolo de esa lección. Y cuando finalmente llegue mi momento de partir, cuando esta casa pase a manos de Gisele, confío en que ella la cuidará no solo como propiedad, sino como el monumento que es. Un monumento al amor que sobrevive a la traición. Un monumento a la familia que puede reconstruirse sobre cimientos más honestos. Un monumento a las mujeres que se niegan a ser víctimas de las circunstancias o de las personas que las traicionan. Miro hacia el futuro ahora sin miedo. He construido una vida que me llena, rodeada de personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. He encontrado propósito en ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Y he recuperado una relación con mi hija que, aunque diferente de lo que fue, es más auténtica y más fuerte precisamente porque sobrevivió a su propia destrucción. El sol se está poniendo sobre mi jardín. El rosal amarillo se balancea suavemente con la brisa. En algún lugar entre estas paredes, siento la presencia de Pablo sonriendo, orgulloso de la mujer en la que me convertí después de que él se fue. Le susurro al viento, lo logramos, mi amor. Protegí nuestro hogar. Protegí nuestra dignidad. Y encontré el camino de vuelta a nuestra hija. Descansa en paz sabiendo que tu legado está seguro.